de tema y vamos a hablar un poco del salario mínimo. Ahí te quedaste, verá, prestando atención. Bueno, vos sabés que el salario mínimo solamente se ajusta cada cierto tiempo cuando desde el último ajuste ha pasado o ha perdido poder adquisitivo el dinero en un 10%. ¿Quién mide si se perdió el 10%? El Banco Central. ¿Qué opinan los sindicalistas? ¿Qué opina la gente sobre el tema? Vamos a hablar con el señor Fito Cabral. Bueno, los sindicalistas presentaron un estudio al Ministerio del Trabajo según el cual el salario perdió el poder adquisitivo en un 30.7%. Y ayer en Cámara de Diputados se discutía el tema. Aldo Vera, diputado por Avanza País, había presentado un documento para instar al presidente de la República a dar ya en este momento el reajuste salarial. Hablamos con el diputado, él fundamentó el porqué de su pedido y cuestionó la actitud de sus colegas. Dijo que con lo que hicieron, al no instar, sino que acompañar, prácticamente se convirtieron en furgón de cola del Poder Ejecutivo. Esto decía Aldo Vera. El factor legal, que han transcurrido los 2 años de la última suba y que el Código Laboral dice que se tiene que revisar cada 2 años el salario mínimo por el Consejo Nacional de Salarios Mínimos. Y lo segundo es el factor económico, la inflación interanual que ronda el 10%, que indica que ya hay condiciones como para que el salario mínimo sea reajustado. Bueno, esto puede eventualmente ser un discurso político. Un poco la cuestión es, ¿qué dice la gente? Porque ahí es donde vamos a tener una respuesta más honesta, digamos. Bueno, hicimos un sondeo en las calles del microcentro de Asunción y fue casi unánime la opinión de la gente. Todos, casi todos dijeron que sí. Y quienes dijeron que no también fundamentaron el porqué. Esto decía la gente en la calle. Que sí. ¿A cuánto tiene que subir? Y mínimo 2,5. Un 20-30%, sí, porque el costo de vida aumentó lo suficiente para pedir aumento. Tiene que subir, porque no alcanza para nada. ¿A cuánto aproximadamente? Y no sé, 2.500.000, 3 millones sería bueno porque está todo caro las cosas. Claro que sí. ¿A cuánto? Un 20% más o menos. Para mí que no, porque trae inflaciones, empieza a subir toda la mercadería, todo lo que existe de primera necesidad. Bueno, interesante ver cómo la gente va ya, después de tanto escuchar seguramente a los economistas, asumiendo parte del discurso. Algunos, nadie habla de una locura, dicen 20, 30%. Exacto. Y los otros que dicen no, porque esto puede generar más inflación. O sea, interesante que la gente en la calle evidentemente va asumiendo toda esta información que se le tira sobre temas económicos que a veces parecen tan vidriosos, ¿no? Creo que están debatiendo más esto que la reelección. Bueno, qué bien que está bien. Le interesa más su bolsillo. Vamos con más información. Para contarles sobre un accidente que ocurrió esta madrugada en Lambaré. Y tremendo fue el susto porque esta vez ocurrió sobre la avenida Luis María Argaña y Las Palmas. Es un vehículo que estaba al mando de una mujer que perdió el control y chocó contra una columna, una parada de ómnibus y contra un automóvil que se encontraba estacionado frente mismo a una pizzería. El propietario de este vehículo chocado quedó gravemente herido. Esto es lo más grave, porque tras ser atropellado, justo cuando se estaba disponiendo como para subir el vehículo, porque él estaba cenando allí, cuando este hombre iba a subir a su vehículo como para empezar la marcha, en ese momento recibe el impacto. Tuvieron que derivarlo como para que reciba asistencia médica porque quedó con severas lesiones. Pudimos conversar con un testigo que estaba allí y también con un bombero que intervino en este accidente. En la camioneta por lo visto pierde el control y como podrás ver ahí la columna desapareció, el puesto de esperar ómnibus también. El señor realmente le apretó la pierna, sino por los muchachos que están acá trabajando iba a ser un poco peor, ¿verdad? Pero tiene aparentemente la pierna rota el señor. ¿No se subió ya a su vehículo o está? Sí, estaba por subir el señor a su vehículo, el señor acá. Y por suerte, como te digo, 2 minutos antes había una mesa con 5 personas acá que estaban consumiendo, que se acababan de retirar. Lo que ocurrió realmente. Iba a ser peor. Bueno, y vamos ahora a un tema que ha generado, digamos, tanto debate. El caso de Cintia, esta mujer que fue asesinada y desmembrada. Hasta ahora no aparece la cabeza. Bueno, el padre de Cintia habló con Élida y aparentemente va a aportar en un material nuevo que puede dar pistas dónde está la cabeza de la hija Cintia. Élida. La información es así. En el ámbito policial, Luis, el caso está paralizado. El que no se detiene es don Carlos Escobar, papá de Cintia. Recordarás, Luis, que desde un principio
don Carlos siempre estuvo aportando datos fundamentales en el marco de esta pesquisa. Efectivamente, él tiene nuevas evidencias, pero hablando del trabajo investigativo paralelo que lleva adelante, por ejemplo, en el caso de Francisco Vera, otro de los involucrados actualmente prófugo de la justicia, la policía dice que está en la zona del Chaco paraguayo, en alguna estancia, en alguna comunidad indígena, es la sospecha. Sin embargo, don Carlos asegura que está por la zona, por Villa Hayes, y pide a la Policía Nacional que investigue más al respecto. En cuanto a la cabeza, la policía no tiene datos. Don Escobar asegura también en este ámbito que por lo menos por el momento tampoco maneja datos, pero en cuanto a Esteban, a él nadie le saca de la cabeza que la pareja de su hija es el principal autor de este asesinato y posterior descuartizamiento. Y al respecto, él maneja más evidencias. Ahora habla de un audio. ¿Y de qué audio se preguntarán ustedes? Uno que compromete más aún a Esteban. Escuchen lo que él mencionaba esta mañana. Para mí es claro la película. Esteban David González es el asesino y él sabe dónde está la cabeza. Yo tengo grabaciones y todo de eso. ¿De qué tiene grabaciones? Y de las grabaciones donde que él le tenía en la cabeza de mi hija. ¿Te pasaron grabaciones? Señor, así mismo. Tengo esa grabación. ¿Cómo es eso de que él tenía? ¿Que tenés en audio, en video? Sí, en audio. ¿Qué dice él en ese audio? Y de que él tenía la cabeza ahí. ¿Vos tenés contigo ese audio? Sí, tengo. ¿Y le pasaste a la fiscalía? Creo que manejan todo ellos. ¿Estás segurísimo que es? Sí, estoy seguro. Ahora, ¿y él qué hizo con eso? ¿Entregó a la fiscalía? Porque él dice, es un audio de Esteban, de la pareja sentimental de su hija, en donde se escucha que él sabe dónde está la cabeza de la hija. Es lo mismo que yo entendí también, que era un audio de Esteban, pero no. Es un audio de una conversación entre dos personas que, según él me estaba relatando, quienes vieron en la noche del asesinato de Cintia que Esteban llegó a un lugar específico. Él tampoco quiere dar detalles al respecto. Supuestamente llegó al lugar en donde varias personas se estaban tomando. Posteriormente lo ven y le llaman la atención de que Esteban supuestamente estaba drogado, con una pala en mano y totalmente manchado con algo que ellos no supieron precisar si era sangre o no, porque estaban en un lugar oscuro, según decían. El audio él tampoco nos quiso proporcionar, no entregó todavía a la Fiscalía, dice, o por lo menos asegura que la Fiscalía seguramente ya en su investigación también cuenta con este audio. Él está esperando el momento preciso para hacer entrega de esta evidencia que, de ser cierto, comprometería aún más a Esteban. Ya, vamos a ir, Elida, a otro tema, ya que estamos en la comunicación. Un tema por demás fuerte, el caso de la niña de 12 años abusada por un albañil, y quedaba pendiente saber si la niña había quedado embarazada. Por de pronto, digamos, quedaba claro que había sido víctima de abuso de manera sistemática, que el hombre le había aplicado una vacuna que él pensaba que era un abortivo y que podía inclusive afectarle después la movilidad a la niña.